Él es quien sostiene el universo, Hebreos 1:13. Yo en enero voy a entrar a estudiar un mes internada en Apocalipsis para prepararme, para que me envíen una obra. ¿Dónde Apocalipsis? ¿Qué es eso? Acá en Clínica Celestial. Clínica Celestial. Ajá, ahí voy a entrar. También ocupa el primer lugar en la resurrección, es el primer resucitado de entre los muertos. El único, pues, porque nadie resucita. Es el primer glorificado en el cielo y el primero en la iglesia, Romanos 8:29. Yo comparo los textos igualitos, dice. Igualito. Y en la noche le estudio esto, pe. Ya. Yo estoy solo, ahí estoy estudiando con la Biblia, todo, pe. Me estoy preparando para servir al Señor. Qué bueno. Ahora el Señor Jesús desea ocupar el primer lugar en mi vida y en la tuya. En la vida y en la suya. Ahora vas a escuchar del Satanás también lo que dice acá, que es sutil. Caramba, esta mosca ya se pasó ya. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay que prepararse. Está rica la agüita, ¿no? Sí, ahorita se va. Toma más, hijito. Toma más. Terminar. Son moscas, ¿qué le pasa? Se pasaron estas cochinas. Antes que sea demasiado tarde, dice. Antes que sea demasiado tarde. Hay citas a las que no podemos faltar la salida. Por ejemplo, hay citas a las que no podemos faltar, vas a escuchar. A la salida del tren, a la salida del avión, los exámenes para un concurso, una entrevista de trabajo, etc. Son citas importantes y a veces irreemplazables. En nuestros contactos con los demás, a veces dejamos pasar la ocasión de expresar una palabra de aliento a una palabra de verdad, o una palabra de verdad. Estemos atentos. Quizás estemos enfadados o en conflicto con una persona. Vayamos a ella. No dejemos pasar la ocasión para resolver un malentendido, un desacuerdo en la vida. Nunca sabemos cuándo sea la última oportunidad. Ante todo, pongámonos en regla nuestra situación ante Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Son para los jóvenes. Para todos. Para todos. Pero Para los días todos, de tu juventud, dice. Sí, pero en los días de tu juventud y hay un adulto mayor tiene que acordarse. Es mejor acordarse. Claro, en la juventud, pues. Sí. Dios. Hablan a los jóvenes, pues esto. Y no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. En la Biblia, acordarse de Dios es más que pensar en Dios. Acordarse es más que pensar. O sea, uno tiene, es cuando dicen, cuando ahora está en problemas se acuerda de Dios, ¿no? O piensa en Dios. Cuando está en problemas. O sea, cuando está en problemas nomás piensa en Dios, dice, pero no dice, se acuerda de Dios. ¿Ves? Entonces hay que acordarse de Dios todos los días. Claro, esto no es pensar en Dios, es muy diferente que acordarse. Claro, pues. Acá está diciendo, acordarse de Dios es más que pensar en Dios. Es tener una relación real, viva, una relación real, viva con Él. Es darle un lugar en nuestra vida. Debemos acordarnos de nuestro Creador, quien nos dio todo y fuera de quien no somos nada, ni podemos hacer nada. Y es necesario hacerlo desde nuestra juventud. Ahí está. Es necesario hacerlo desde nuestra juventud antes que vengan los días malos.
No esperemos que sea demasiado tarde para acordarnos de Dios, es decir, para conocerlo mediante la fe. Al recibir su perdón, su salvación, Dios nos ofrece la vida eterna, mediante la fe en el Señor Jesucristo, como todo regalo. Hay que aceptarlo, ves, como todo regalo. Una persona cuando lo van a regalar, ahí se va, a recibir ese regalo, pero es un regalo físico, ¿no? Ujú. Pero aquí el regalo es invisible y es eterno. Hay que recibirlo al Señor Jesús, dice en nuestro corazón, como todo regalo, como que Él nos está regalando prácticamente. Él nos está regalando ese perdón y esa salvación, nos está regalando. Dice, no esperemos que sea demasiado tarde para acordarnos de Dios, es decir, para conocerle mediante la fe, a recibir su perdón, su salvación. Dios nos ofrece la vida eterna mediante la fe en el Señor Jesucristo, como todo regalo, ahí está, como todo regalo hay que aceptarlo. Antes que sea demasiado, o sea, primero lo aceptamos, nos arrepentimos, ¿no? Luego, después del arrepentimiento, recibimos el regalo. Luego de ahí, del regalo, por ese regalo, nos conquista Dios nuestro corazón y nos convertimos a Él. Esa es la táctica, ¿te das cuenta? Ujú. Porque una persona que te regala, ya comienzas a quererle, estimarle, ¿no? No. Porque te está regalando, ¿no? Entonces, frecuentemente te regala, ya pues te conquista tu corazón, ¿sí o no? Ujú. ¿Ves? Entonces así el Señor frecuentemente nos va regalando para conquistarnos, para que no nos alejemos de Él. Ujú. ¿Te das cuenta? Ajá. Aceptarlo antes que sea demasiado tarde. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos, ¿ves? Con Dios, 2 Corintios 5:23. Y ahora vamos a ver en el 15, vamos a ver lo que es el diablo. El poder de la oración. Lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. 1 Samuel 12:23. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Ve? Él al librarte ya te está regalando su justicia. Y entonces cuando ya te regala su justicia, ves su gloria, entonces te está conquistando. Ujú. Por eso dice, y tú me honrarás. Y comenzamos a honrarle, a alabarlo, a adorarlo, ¿sí o no? Así es. ¿Ves? Dice en el Salmo 50:15, el poder de la oración. Ay, no, pícame. Era invierno como a menudo sucede en esa época del año entre los Estados Unidos y Canadá. Una tempestad de nube se levantó repentinamente. Qué desgracia para los pilotos de las avionetas que se ven sorprendidos por la tormenta. Ese día un misionero cristiano iba a Canadá a bordo de su Cessna. ¿Cessna qué será? Cessna es un avión, una Ya. tipo de avioneta. Avioneta Ligera, personal. ligera más o menos. Se había quedado sin visibilidad, sin radio, y el hielo hacía la avioneta cada vez más pesada. Tenía que tratar de aterrizar, pero solo una rueda del tren de aterrizaje salió, la otra quedó atrapada. Vas a ver ahora. La otra quedó bloqueada. Un fuerte viento lateral sopla, no podía llamar a los suyos para pedirles que se uniesen a sus súplicas a Dios, pero Dios estaba velando sobre su siervo. Ese viento lateral tan temido por los pilotos equilibró el ala del avión del lado donde la rueda estaba bloqueada. Esto permitió que el piloto aterrizase sin problemas sobre la única rueda que había salido.
Algunos días después, el piloto se enteró que a la misma hora en que él había estado en peligro, una persona que no había podido asistir a una reunión de oración debido al mal tiempo, había orado mucho por él en su casa. ¿Ves? Estaba orando por el siervo. Y esa oración lo permitió que Dios le guarde. ¿Ves? Que no le pase nada. Qué poderosa es la oración. Reconozcamos nuestra incapacidad para intervenir en situaciones que son demasiado difíciles y oremos con fe. Dios hará maravillas en el momento en que lo considere oportuno para nosotros. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Acá creo que es del diablo. Ajá, no nos dejemos seducir. Ahí está, el diablo te va a seducir. Escuche lo que dice, mira. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Ahí está, pues ahí está en la Biblia. Dice la serpiente antigua se llamaba diablo. Diablo se llamaba. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Tú revisa ahí dice igualito. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Le hace una pregunta. ¿Con qué Dios, dice, con qué Dios os ha dicho? Le pregunta el demonio. Génesis 3:1. No nos dejemos seducir. El mito del diablo, mira, el mito del diablo, este titular podía leerse en una conocida revista de divulgación científica. El mayor éxito del diablo es hacer creer que no existe Dios. Ese es su mayor éxito. Ese personaje lúgubre del que nos habla la Biblia hace su aparición desde las primeras páginas de la historia humana. Padre de mentiras, Satanás no siempre ataca abiertamente, ¿ves? Así es, pues nunca te ataca abiertamente o de frente, siempre mete así. Es sutil. Dice, ese personaje lúgubre del que nos habla la Biblia hace su aparición desde las primeras páginas de la historia humana. Padre de mentiras, Satanás no siempre ataca abiertamente a la verdad, con una increíble arrogancia, me lo escucha, con una increíble arrogancia insinúa, ¿te das cuenta? Insinúa la duda. Dios habló realmente. En verdad hay que obedecerle. No le gustaría ser como Dios. Él está hablando el diablo, Satanás. El diablo trata de desestabilizarnos a nosotros, pobres cristianos, pobres criaturas, haciéndonos dudar de la palabra de Dios y de Dios mismo. Desde el día que la humanidad cayó en el mal, escuchando al diablo en vez de escuchar a Dios, Satanás trata aún más de abusar de la debilidad del hombre. ¿Ves? Abusivo es. ¿Te das cuenta? Es su principal enemigo. Sabe cómo alimentar su codicia, cómo oprimirlo. ¿Ves? Sabe alimentar la codicia de los hombres. Dice, cómo oprimirlo. Desgastándole, dice,